Hola chicos, bienvenidos a una nueva etapa de este proceso de trabajo virtual, donde vamos a desarrollar un último tema que nos ha quedado pendiente, que es gametogénesis, aunque no sin antes realizar un breve repaso de lo visto en las dos etapas anteriores. En la etapa 4 estuvimos trabajando con los procesos de división celular de las células somáticas de organismos eucariotas pluricelulares, como nosotros. Vimos ciclo celular y mitosis. Recordemos que el ciclo celular es un macroproceso mediante el cual una célula eucariota se divide en dos células, las cuales serán idénticas a la progenitora. Este proceso se da en las células somáticas, es decir, en todas aquellas células que constituyen un organismo y poseen una carga cromosómica completa, a excepción de las células sexuales, que poseen la mitad de la carga cromosómica. Como dije anteriormente, es un macroproceso. Si se analiza un poco más en profundidad, encontramos dos subprocesos. Por un lado, la interfase, donde la célula se prepara para dividirse, sintetiza organelas, aumenta de tamaño, replica su ADN. Y por otro lado, a continuación de la interfase, se produce la mitosis, proceso donde la célula se divide para finalmente originar dos células hijas, idénticas a la célula que las originó. Si profundizábamos aún más, en cada uno de estos subprocesos podemos distinguir diversas etapas o fases. En la interfase distinguimos tres. G1, donde la célula está recién formada, proviene de una división celular previa, por lo que se dedica a crecer y aumentar mucho su tamaño al fabricar nuevos compuestos celulares. En ocasiones, se presenta una llamada fase G0, donde el proceso se detiene hasta que un estímulo específico provoque que continúe la división. La siguiente etapa es la fase S, donde se produce la replicación del ADN, es decir, se realiza una copia del material genético, por lo que se obtienen dos ADNs iguales, y esto sucede porque al dividirse deben tener la misma información genética. Por ejemplo, una célula somática humana tiene 23 pares de cromosomas, luego de la etapa S tendrá 46 pares. Por último, en la fase G2 se sintetizan numerosas proteínas necesarias para que la célula se pueda dividir y el ADN empieza a condensarse. La mitosis constituye la cuarta fase del ciclo celular y se divide en cuatro etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Al final de la telofase, la célula se divide mediante un proceso denominado citocinesis. A continuación, veamos nuevamente los fenómenos ocurridos dentro de la célula. En síntesis, en la etapa 4 trabajamos los procesos que permiten a los organismos eucariotas pluricelulares crecer mediante la reproducción de sus células somáticas. En la etapa 5 continuamos trabajando con contenidos implicados en el crecimiento y desarrollo de los organismos. Por un lado, aquel que permite que un organismo esté constituido por una variedad enorme de células, la diferenciación celular. Por otro lado, el proceso por el cual se desarrollan las células sexuales, que se denomina meiosis, necesario para la reproducción de las especies. ¿Qué es la diferenciación celular? Recordemos que es un proceso que permite, junto con la mitosis, que los organismos eucariotas se desarrollen a partir de una primera célula inicial, que es el cigoto. Además, una vez el organismo se desarrolla, le permite regenerarse, sanar heridas, etc. ¿Cómo sucede esto? Al inicio del desarrollo embrionario se crea un grupo de células especiales que se denominan células madre, las cuales tienen la increíble habilidad de transformarse en un tipo específico de célula. En otras palabras, estas células tienen la capacidad de expresar o activar determinados genes, convirtiéndose así en un tipo específico de célula. Aun cuando un organismo ya se ha desarrollado, aún conserva un grupo de células madre, denominadas células troncales, que se encuentran en tejidos como la piel, la sangre y los huesos, y permiten que se renueven o reparen si se han dañado. Por ejemplo, para reparar una fractura, regenerar la piel. El tema restante de la etapa 5 fue meiosis. Este proceso de división celular permite que se desarrollen las células sexuales, es decir, los óvulos y espermatozoides. Observemos los fenómenos que ocurren en las células durante la división meiótica. Al igual que en la mitosis, el proceso inicia con los centriolos ubicándose en los extremos. El ADN se condensa formando los cromosomas y se extiende el uso mitótico. Luego se produce el entrecruzamiento entre los cromosomas homólogos que intercambian fragmentos de ADN. Los cromosomas se van a separar siendo arrastrados a polos diferentes, donde serán rodeados por una envoltura nuclear. A diferencia de la mitosis, las dos células resultantes tienen diferente ADN o carga cromosómica. Ya en la meiosis 2, todo sucede como en la mitosis que conocemos.
Como resultado, se obtienen 4 células haploides, los gametos, todos con un ADN distinto. En la meiosis destaca un proceso que se denomina crossing over o entrecruzamiento. Esto sucede en la meiosis 1, donde el material genético que se encuentra dos veces intercambia fragmentos de ADN entre sí y luego se dividen. Esto origina dos células con material genético diferente. Esto es muy importante para generar variabilidad genética, lo que explica por qué, por ejemplo, los humanos somos tan diversos. Vamos a ver a continuación las principales diferencias entre la mitosis y la meiosis. En primer lugar, en la mitosis el material genético heredado a la descendencia va a ser el mismo siempre. En cambio, en la meiosis, los gametos resultantes poseen un ADN diferente producto del entrecruzamiento que sucede en la profase 1. Las células resultantes en la mitosis poseen la carga cromosómica completa del individuo. En la meiosis, las células resultantes poseen la mitad de carga cromosómica del individuo. Como dijimos antes, la mitosis ocurre en células somáticas y la meiosis ocurre en células sexuales. En la primera no hay recombinación genética, cosa que sí sucede en la meiosis con el proceso de crossing over o entrecruzamiento. El proceso de mitosis consiste en una división única, mientras que en la meiosis se dan dos divisiones sucesivas, recordemos, meiosis 1 y meiosis 2. Por último, la mitosis es fundamental para la vida de un organismo ya que le permite crecer y desarrollarse. En cambio, la meiosis se considera fundamental para la vida de una especie, ya que, aún perdiendo la capacidad de generar gametos, un organismo puede vivir. Lo que no podrá tener es descendencia. Por eso, el proceso de meiosis se considera fundamental para la perduración de la especie. Con esto, completamos el repaso de las dos etapas anteriores. Ahora veamos el último contenido que nos queda por explorar, gametogénesis. ¿Qué nos sugiere este término? Veamos que se compone de dos partes, gameto y génesis. Por gameto entendemos que se refiere a las células sexuales, óvulos y espermatozoides. Génesis nos indica el origen o creación de una cosa. Entonces, analizando estas dos palabras, podemos deducir que el término gametogénesis se refiere a la creación u origen de las células sexuales. Si hablamos de reproducción de células sexuales, ¿qué proceso de división está implicado? ¿Mitosis o meiosis? Efectivamente, el proceso es meiosis. Si nos centramos en estudiar a los mamíferos, por ejemplo los humanos, la gametogénesis es muy diferente en los individuos de cada sexo. En las mujeres ocurre en la gónada femenina, el ovario, que es un órgano genital interno que se sitúa dentro de la cavidad abdominal y que, además de producir ovocitos, también genera hormonas sexuales, como la progesterona y estrógenos. En los hombres ocurre en la gónada masculina, el testículo, un órgano genital que produce la hormona sexual testosterona, que proporciona las características sexuales masculinas y estimula la producción de espermatozoides. A continuación vamos a analizar en simultáneo cómo se producen los procesos de espermatogénesis y ovogénesis, que constan de tres fases principales. La primera etapa es la fase de proliferación. Aquí las células germinales presentes en las gónadas masculinas y femeninas, que se forman durante el desarrollo embrionario, comienzan a sufrir sucesivas divisiones mitóticas. Estas células resultantes son diploides, es decir, tienen la carga cromosómica completa, y se los denomina espermatogonias y ovogonias. En los hombres, las espermatogonias empiezan a desarrollarse alrededor de los 12 o 13 años. Durante todo ese tiempo, las células germinales permanecieron en latencia. En cambio, en las mujeres, la fase de proliferación se produce durante el desarrollo embrionario. Luego llega la fase de crecimiento. En esta etapa, las espermatogonias y ovogonias empiezan a aumentar de tamaño, formando los espermatocitos primarios y los ovocitos primarios. Estas células aún son diploides. En la mujer, esta fase también sucede durante el desarrollo embrionario. La siguiente fase es la de maduración. Los ovocitos primarios empiezan la primera división meiótica en el séptimo mes de gestación, aunque entra en latencia y vuelve a reanudarse cuando la mujer alcanza la pubertad. Se forman los ovocitos secundarios y los primeros cuerpos polares, que son células de menor tamaño que no pueden fecundarse. En el caso de los espermatocitos primarios, pasan a formar los espermatocitos secundarios y, en la segunda división meiótica, las espermátidas. En esta etapa, las células ya son haploides y todas ellas tienen material genético diferente gracias al proceso de crossing over o entrecruzamiento sucedido en la profase 1. En la ovogénesis, si se produce la fecundación,
el ovocito secundario reanuda la meiosis II, originando un ovocito haploide maduro y otro cuerpo polar pequeño. En caso de no producirse la fecundación, el ovocito secundario es eliminado durante la menstruación. Finalmente, para la espermatogénesis, se agrega una cuarta fase, diferenciación. En esta etapa, las espermátidas resultantes del proceso anterior pasan a transformarse en espermatozoides. Para esto, forman su acrosoma o cabeza, su cuello y su cola o flagelo, fundamentales al momento de la fecundación. Una vez que los espermatozoides y ovocitos están listos para llevar a cabo el proceso de fecundación, se van a unir, siendo células haploides, para formar un cigoto que es diploide. Finalmente, el cigoto se desarrolla para formar un individuo completo, que obviamente también será diploide. Como hemos visto, el proceso de gametogénesis es fundamental para la reproducción de los organismos. Sin la formación de gametos, sería imposible la formación de un cigoto que posteriormente se desarrolle en un individuo. Bueno chicos, esos serían los contenidos de esta etapa. Ahora los invito a realizar las actividades propuestas. A continuación, procedo a explicarlas brevemente. En la primera actividad tienen que explicar el proceso de gametogénesis y por qué es importante para los organismos. Esto háganlo de manera breve y sencilla. En el segundo punto solo tienen que leer con atención la siguiente situación, donde una pareja tiene dificultades para concebir un hijo juntos. La actividad número 3 necesita que pongan en práctica los contenidos que han visto en este video. ¿Cuáles pueden ser las razones por las cuales estas dos personas no pueden tener un hijo? Por último, deben completar un cuadro con todas las diferencias que hayan encontrado entre los procesos de ovogénesis y espermatogénesis. Por ejemplo, dónde ocurre cada proceso, si son continuos o hay pausas, etc. Y eso sería todo. Estoy a su disposición para responder todas las dudas que tengan. Hasta el próximo encuentro.